Un saludo para todos y espero se encuentren muy bien. De acuerdo con los videos que he subido anteriormente, el último video que hablamos sobre la definición de la derivada, hoy vamos a hablar sobre una fórmula que es muy común para este tipo de funciones. Resulta que cuando nosotros trabajamos la derivada de una función, utilizamos esa propiedad, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo o no sabemos más bien de dónde surge esa fórmula que utilizamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esa función, de esa demostración. Es decir, la derivada de la suma. En este caso vamos a poner lo siguiente. ¿Qué vamos a demostrar? Que la función f de x más g de x, la derivada de esta función, es decir, aquí con él, va a ser igual a la derivada de la función x más la derivada de la función g. Bien, y entonces, para este caso, vamos a decir que tenemos una función k de x que va a ser igual a la suma de las dos funciones, es decir, f de x más g de x. Y entonces, nosotros queremos saber cómo se define k de x. Sería la función límite cuando delta x tiende a 0 de la función k de x más delta x menos la función k de x dividido delta x. Ahora bien, vamos a utilizar esta definición de aquí, de la derivada, vamos a utilizarla para probar la derivada de la suma. Entonces sería así, donde está k de x más delta x, vamos a poner, entonces sería límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más delta x más g de x más delta x menos, entre paréntesis, f de x sería f de x más g de x, porque eso es lo que vale la función k, dividido todo esto entre delta x. Listo, entonces sería límite cuando delta x tiende a 0 de la función. Vamos a reorganizarla, sería f de x más delta x más g de x más delta x menos f de x menos g de x. Todo esto dividido delta x. Entonces vamos a reagruparlo. Sería límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, ¿cierto? Más g de x más h
más delta X, perdón, menos g de X dividido, todo esto dividido entre delta X. Entonces, podemos utilizar el límite como es un operador lineal, podemos decir que esto va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X menos f de X dividido delta X más el límite cuando delta X tiende a 0 de g de X más h más delta X. Es que normalmente uno utiliza h y delta X en las demostraciones de los límites. Entonces siempre genera como esa confusión. Menos g de X. Y entonces todo esto dividido delta X. Y resulta entonces que este término de aquí corresponde a la función f' de X, es decir, a la derivada. Luego más sería esta función de acá, sería la derivada de g, es decir, más g' de X. Y entonces ahí tendríamos la fórmula que queríamos ver. Es decir, que cuando yo tengo dos funciones y las estoy sumando, pues yo puedo, dos funciones y quiero hallar la derivada de esa suma de funciones, yo puedo calcular la suma. Bueno, puedo hallar la derivada de cada una de las funciones por separado y luego sumarla. ¿Listo? Entonces ahí quedaría resuelta la demostración de la derivada de la suma. De la misma manera también se puede hacer para la resta, es decir, que si yo tengo f' de X, f más, tengo la función f de X menos g de X, es decir, la derivada de esta función sería entonces f' de X menos g' de X. De la misma manera se hace utilizando la misma fórmula. Listo, entonces vamos a dejar ahí, no olviden que vamos a seguir trabajando sobre estos videos. El siguiente video de esta línea va a corresponder al producto, a la derivada del producto. Entonces no se lo pierdan, que es el siguiente video. Lo vamos a subir en estos días. ¿Vale? No olviden suscribirse al canal para que tengan todo el contenido que vamos subiendo, porque en el transcurso de esta semana vamos a hablar de la derivada del producto, de la derivada del cociente, y pues va a ser de gran importancia para ustedes. Un saludo, espero se cuiden mucho.